Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros para con el estudio que estamos llevando día miércoles, el estudio de ¿qué? Hebreos, muy bien. Ok, sabemos o ya quedó comprendido por qué se tuvo la necesidad de escribir la carta a los hebreos. Decíamos que hubo un problema dentro de la iglesia. Había un problema dentro de la iglesia en el primer siglo. Los judaizantes, los hermanos que venían del judaísmo, querían obligar a los gentiles a judaizar. Así inició esto, hermanos, o este problema. Llegando a la carta de los hebreos, hermanos, ya vemos el problema un poco más grave. ¿Por qué? Porque al principio no le restaban crédito a Cristo, sino que simplemente querían poner en igual a la ley de Moisés. Pero llegada la carta de los hebreos, le estaban minimizando lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho por cada uno de nosotros. Pensaban que los sacrificios que ellos ofrecían continuamente eran de mejor provecho para su vida espiritual que el sacrificio que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Para tumbar estos argumentos y estas ideas, el escritor de los Hebreos toca una serie de temas que ya hemos estado analizando, donde explica la superioridad de Cristo en diferentes cosas. Todo, hermanos, refiriéndose a la ley. E inicia, hermanos, cómo es que nuestro Señor Jesucristo ahorita tiene la autoridad sobre los padres y sobre los profetas. Dice la Escritura que Dios había hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿recuerdan? Dice, pero ahora es por medio de Jesucristo, es por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Nuestro Señor Jesucristo tiene autoridad sobre los profetas que hablaban en el Antiguo Testamento. Y luego, hermanos, inicia hablando de cómo es que nuestro Señor Jesucristo es superior a los ángeles, cómo es que nuestro Señor Jesucristo es superior a Moisés, que nuestro Señor Jesucristo es superior ¿a quién más? A Josué, que no les dio el reposo, ¿recuerdan? Ok, y que nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, es mayor que el sacerdocio levítico. ¿Okay? Es importante que vayamos viendo eso, porque ya vamos a ir entrando a lo que son lo que es específicamente los sacrificios y expiación, para entender el punto principal que trata el escritor de los Hebreos y las promesas que nosotros recibimos mediante ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, mediante ese nuevo pacto. De ahí, hermanos, vamos a ver algunos puntos en cuanto a los ritos que se tenían en el sacerdocio, en cuanto a las fiestas, el tabernáculo y algunas otras cosas. Pero la semana pasada empezábamos a analizar el capítulo 7, ¿recuerdan? ¿Sí se acuerdan? Estábamos hablando que nuestro Señor Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Se acuerdan qué decíamos de esto? ¿Quién era Melquisedec, hermanos? Rey de Salem. Era un sacerdote, ¿verdad? Sacerdote del Dios Altísimo, dice Hebreos. Que no habla mucho de la Biblia. Ok, no se tiene mucha información. ¿Algo más? No se habla de sus padres ni de su hijo. No se habla de genealogía de Melquisedec. Pero encontramos que, incluso decíamos que Melquisedec, su sacerdocio, se encuentra antes de la ley mosaica. Se encuentra antes de la ley mosaica. Y el escritor de los Hebreos dice, y trata de hacerles ver, que incluso la ley mosaica se sujetó, o el sacerdocio levítico se sujetó al sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué? Bueno, dice, porque Abraham, dice, va delante de Melquisedec y le entrega los diezmos de todo. Y dice que Leví, quien fue el padre de los sacerdotes, dice, todavía estaba en los lomos de Abraham cuando Abraham fue a presentarse a Melquisedec. Por lo tanto, incluso el sacerdocio levítico se sujetó al sacerdocio de Melquisedec. ¿Okay? Esto explica un poco el escritor de los Hebreos.
Decíamos que en Salmos, capítulo 110, versículo 4, habla un poco acerca de esto, donde se le dice a nuestro Señor, bueno, una profecía de nuestro Señor Jesucristo, la cual dice allá el salmista: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué quería decir eso, hermanos? ¿Se acuerdan? O sea que no era del orden de Leví. ¿No era del orden de Leví? ¿Ok? No pertenecía al orden de Leví. Nuestro Señor Jesucristo sabemos de qué tribu era. El mismo escritor de Hebreos lo dice. ¿De qué tribu era? De la tribu de Judá. Pero se habla de que era sacerdote según el orden de Melquisedec, más que nada por eso. Hablando de la genealogía, hablando que el sacerdocio de Melquisedec existió antes de la ley y que el sacerdocio levítico se sujetaba al sacerdocio de Melquisedec. Más que nada eso, y explicábamos que la ley judía, la ley de Israel, estaba sujeta a lo que nuestro Señor Jesucristo venía a hacer. Decíamos esto, ¿no? Y es muy importante que lo comprendamos. El sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, o el plan del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, que Él viniera a morir por nosotros, estaba antes de la ley. ¿Sí lo sabemos, verdad? ¿Lo comprendemos? El plan redentor de nuestro Señor Jesucristo estaba antes de que se estableciese la ley. Por lo tanto, hermanos, como el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo vino antes de la ley simplemente se sujetó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? No nuestro Señor Jesucristo a la ley. Claro, en la tierra, entendemos, tuvo que sujetarse a lo que la ley decía. Sin embargo, todo el plan redentor, las promesas y todo esto estaba determinado, tenía un tiempo en el que iba a concluir cuando pues nuestro Señor Jesucristo resucitara y empezara su ministerio como iglesia, o diera inicio a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el escritor de los Hebreos explica un poco acerca de esto. Y llegamos al punto en el versículo 18 en el que dice que queda abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia, dice el versículo 18, a causa de su debilidad e ineficacia. Y explicábamos también esto: la debilidad de la ley y la ineficacia de la ley no se basaba en los mandamientos que Dios había dado. ¿Okay? No era que Dios daba mandamientos débiles o ineficaces, ¿verdad que no? Sino en qué se basa la debilidad o ineficacia de la ley, según el problema que está tratando el escritor de los Hebreos. También lo comentamos la semana pasada. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la pregunta? ¿En qué se basaba la debilidad o ineficacia de la ley, según el versículo 18 de Hebreos, del capítulo 7? Que no pudo justificar a nadie. Que no pudo justificar a nadie. ¿Se acuerdan que decíamos, hermanos, que el problema era que los hermanos o los judaizantes querían perfeccionarse, justificarse y salvarse por medio del Antiguo Testamento? ¿Por medio de la ley? Bueno, he ahí la debilidad y ineficacia. La ley no perfecciona, lo dice la misma palabra de nuestro Dios. En el versículo 19 dice: pues nada perfeccionó la ley. ¿Sí? Nada perfeccionó la ley no perfeccionaba, la ley no daba justificación, la ley no salvaba, la ley no quita el pecado. ¿Quién lo quitó? Nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante vamos a hablar un poco acerca de esto. Pero nuestro Señor Jesucristo quita el pecado de todos. La ley fue un momento en el que se establece, dice la carta a los Gálatas, solamente por el pecado, a causa del pecado. Tenía que haber una regulación de todo esto y se establece por esta razón. Pero cuando viniese nuestro Señor Jesucristo, era cuando vendrían las verdaderas promesas, porque la ley, más adelante lo vamos a analizar, solamente tenía la sombra de los bienes venideros, solamente era una sombra de lo que iba a venir. Entonces, cuando los hermanos querían buscar la salvación y se regresaban a la ley antigua, querían encontrar la justificación en los mandamientos antiguos, pues lo que estaban haciendo era debilitando e imperfeccionando la ley. ¿Sí? La ley era ineficaz en ese sentido. ¿Por qué? Porque no era su propósito. ¿Okay? No era el propósito de la ley buscar justificación, sino llevarnos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Está bien o no? ¿Quedó claro o no? ¿Sí? O nada más 3 personas, ¿no? ¿Les quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, hermano. Ok.
Vamos a seguir leyendo, hermanos. Versículo 19, dice el versículo 19, y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Hermanos, más adelante el escritor nos va a hablar de esa esperanza que nosotros tenemos. ¿Okay? Nos va a hablar directamente de esa esperanza. Ha tratado los puntos de cómo Cristo es superior a todas las cosas que el judío tenía como autoridad en la ley. Cómo era superior al ángel, Moisés, Josué, al sacerdocio, la ley misma, en estos versículos, la ley misma y las promesas y todo esto. Pero más adelante, hermanos, el escritor de los Hebreos va a hablar de la esperanza que nuestro Señor Jesucristo nos da. Claramente lo dice que los grandes hombres, incluso del Antiguo Testamento, estaban esperando esto. ¿Sí? Ellos mismos esperaban esto. Las promesas que nuestro Dios da por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la misma escritura dice que Dios proveyó una cosa mejor para nosotros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Ellos no alcanzaron a ver esas promesas. Usted y yo gozamos de esas promesas. Los hermanos a los que se les escribe en estos versículos estaban viendo esa esperanza. Por eso, hermanos, es muy claro el escritor de los Hebreos en el capítulo 6 cuando dice que es imposible que si tú ya gustaste del don de nuestro Señor Jesucristo y vuelves otra vez, pues es imposible que sea regresado al arrepentimiento. ¿Por qué? Bueno, porque los hermanos ya habían visto las promesas, los hermanos ya estaban viendo la esperanza, viviendo la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Los hermanos ya habían visto cómo es que nuestro Señor Jesucristo había clavado la ley, los mandamientos de la ley en la cruz, cómo es que nuestro Señor Jesucristo había salido victorioso. Muchos de ellos habían visto a nuestro Señor Jesucristo predicar, ¿sí? Y aún con esto, ellos preferían regresarse a la antigua ley, a los antiguos mandamientos. ¿Okay? Entonces se tendría que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ya se estaba introduciendo una mejor esperanza. Al momento de ellos regresar a la ley, al momento de ellos regresar al mandamiento antiguo, entonces, hermanos, estaban desechando la esperanza o las promesas que nuestro Señor Jesucristo estaba dando. Y se estaban enfocando a esperanzas terrenales. ¿Sí lo comprendemos? ¿Por qué? Porque la ley, todas las promesas que traía eran promesas terrenales, ¿sí? Promesas terrenales. Porque el Nuevo Testamento, no la ley de nuestro Señor Jesucristo, esta nos trae esperanza de vida eterna. Pero eso no lo podían encontrar en la ley. Por eso dice el escritor de los Hebreos que se introduce una mejor esperanza. Por eso la ley no podía cumplir con esto, no era capaz de soportar esta nueva esperanza y quedó débil e ineficaz. ¿Ok? Ahora, del versículo 20 en adelante, hermanos, nos sigue hablando un poco acerca del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 20 dice las siguientes palabras: y eso no fue hecho sin juramento, hermanos. ¿Okay? No fue hecho sin juramento. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Hermanos, Dios no miente. ¿Sí? Dios no miente. Nuestro Dios, lo dice la carta de Tito, no puede mentir. Él ha prometido vida eterna, Él ha dado promesas de vida eterna. Estamos seguros que lo va a cumplir. Pero para que nosotros podamos acercarnos a Dios, podamos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, se necesitaba o se necesita de un sacrificio. Por eso se hacía lo del Antiguo Testamento. Por eso se ofrecían sacrificios en el Antiguo Testamento, para poder presentarse en el templo, en el tabernáculo, delante de nuestro Dios. Por eso, hermanos, el sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio para él, y luego después, entrando las personas, tenían que ofrecer sus sacrificios. ¿Por qué? Porque era la forma en la que ellos podían acercarse a la presencia de nuestro Dios. Ahora, nosotros no nos vamos a acercar a una presencia o a la presencia de Dios. Nosotros podemos acercarnos directamente a Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? El juramento decía lo siguiente, ya lo habíamos leído, ya lo habíamos comprendido en Salmos capítulo 110, dice: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay algo muy importante que hay que entender aquí, y esto, hermanos, esto es algo que nos ayuda en cuanto a entender la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay?
Nuestro Señor Jesucristo fue establecido por Dios como sacerdote, dice el versículo, para siempre. ¿Ok? Desde que desde que nosotros tenemos entrada o que el hombre pisa la tierra por primera vez o fue creado, ¿sí? Desde ese momento hasta el último día, nuestro Señor Jesucristo es sacerdote. Por eso el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no nada más alcanzó a los que vinimos después de su muerte, sino alcanzó incluso a los que estaban bajo la ley anteriormente. Alcanzó a Aarón, alcanzó a Moisés, alcanzó a Abraham. Nuestro Señor Jesucristo es sacerdote para siempre. Ahora, el sumo sacerdocio era lo siguiente, creo que más adelante lo va a mencionar. El sumo sacerdote, versículo 27, sí. El sumo sacerdote dice, no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. El sumo sacerdote surgía como un ayudador o intermediario, por así decirlo, para que las personas pudiesen acercarse delante de nuestro Dios. El sumo sacerdote era imperfecto, levítico. El sumo sacerdote levítico no tenía esa perfección, no tenía esa santidad. Por eso también se tenía esa debilidad en cuanto a la ley. Solamente era una figura, era una sombra, ¿sí? Era un tipo de lo que iba a venir. ¿Qué era lo que iba a venir o quién era el que iba a venir? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Lo mismo. ¿Okay? Lo que sucede aquí, hermanos, es que cuando nuestro Señor Jesucristo se ofrece, no quiero profundizar mucho en esto, porque el capítulo 9 lo va a mencionar, pero solamente una idea para que veamos lo que está tratando aquí en cuanto a Jesucristo como santo, inocente y sin mancha, y porque dice el versículo 26 que tal sacerdote nos convenía. Es que cuando nuestro Señor Jesucristo, si nosotros figuramos todo el sacrificio que se hacía, dice el Antiguo Testamento que el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio por los pecados, derramaba la sangre, tomaba esa sangre, ese sacrificio, y se presentaba delante del arca de nuestro Dios en el lugar santísimo. En el lugar santísimo, este era un sacrificio una vez por año. Se presentaba con ese sacrificio para que Dios aceptara, ¿sí?, al pueblo, y por medio de esa sangre derramada pues pudieran acercarse. Ahora, esto, hermanos, era un rito que se hacía, ¿sí?, solamente por un momento de tiempo o por un espacio de tiempo, porque el verdadero sacrificio iba a venir después. Y esa sangre de machos cabríos solamente era eso, una sombra, un rito. Pero quien realmente daba la justificación o da la justificación es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Sencillo. Porque ese sumo sacerdote no tenía mancha, no tenía pecado, era santo, ¿sí? No era como el sumo sacerdote que tenía que ofrecer un sacrificio primero y presentarse delante de Dios. No, está hablando de que Dios mismo es nuestro intercesor. ¿Sí? Dios mismo está delante de nosotros intercediendo por cada uno de nosotros, justificándonos de nuestros pecados, limpiándonos de la inmundicia. ¿Qué es lo que sucede? Nuestro Señor Jesucristo da ese sacrificio, su propio cuerpo, su propia sangre, y se presenta delante de la presencia de Dios, se presenta delante de nuestro Dios, pero ya no como el Antiguo Testamento, ya no en un arca del pacto, ya no entrega en el propiciatorio una sangre de animales, sino que entra no al lugar santísimo terrenal, sino al lugar santísimo celestial. Esto es el cielo, hermanos. Entra al cielo delante del trono de Dios, ¿sí?, y le entrega ese sacrificio. Mira, mi cuerpo, el velo que tuve que pasar, esto es lo que dice Hebreos capítulo 10, fue rasgado ese velo, ese cuerpo que yo tenía, la sangre que derramé, aquí está, y te la entrego para que tú perdones los pecados de ellos. Ahora, es muy importante comprender esto,
¿Por qué? Porque el sumo sacerdote estaba ofreciendo su propia sangre, ¿ok? No la de un animal. Estaba ofreciendo su propia sangre. ¿Qué sangre? La sangre santa, inocente y sin mancha, ¿ok? Estaba entregando esa propia sangre y se presenta delante del Padre y aquí está, ¿sí? Aquí está. Los justifico o justifícalos por mi propia sangre, no por la de ellos, no por ellos, sino por mí, ¿ok? Ese es el sumo sacerdote que tenemos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Se presentó delante de Dios así. Por eso el versículo 26 dice: tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hermanos, nadie más que Dios mismo podía liberarnos del pecado. Nadie. Entonces, esto el judío no lo lograba comprender, el judaizante, el hermano, no lo lograba comprender. ¿Por qué? Porque ellos veían los sacrificios y no, cada año el sacrificio, el macho cabrío se sacrifica y de esa manera pues Dios perdona mi pecado. Pero está diciendo entonces, es que no te perdona la sangre de machos cabríos. Más adelante se lo va a aclarar también. No te está justificando eso, sino que es el sumo sacerdote. O sea, todo está en el sumo sacerdocio. Acá el sumo sacerdocio era imperfecto, acá es perfecto. Porque el que está mostrándose delante de nuestro Dios es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y Él, en su realidad, como es santo, inocente, sin mancha, como es Dios mismo, es hecho más sublime que los cielos. Él está delante de nuestro Dios intercediendo por nosotros. El sumo sacerdote no podía hacer esto directamente. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote levítico no era santo, inocente y sin mancha. ¿Por qué? Porque si no fuera así, hermanos, pues no habría necesidad de que Él ofreciera sacrificios por sus pecados antes de interceder por cada uno de nosotros. Pero Jesucristo, hermanos, no era de esa manera. Su sacerdocio no era igual, era mejor que lo que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Hasta aquí, hermanos, algo que quieran decir? ¿No? Perfecto. Versículo 22. ¿Qué dice el versículo 22, hermanos? Hebreos capítulo 7. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hasta ahí, hermanos. Por esta razón, nuestro Señor Jesucristo es fiador de un mejor pacto. ¿Ok? El mejor pacto que nuestro Señor Jesucristo tiene lo encontramos en el capítulo 8 y vamos a comprender un poco lo que habla el capítulo 8 en cuanto a este pacto de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el subtítulo, si ustedes tienen una Biblia Reina Valera o alguna otra Biblia que le ponga subtítulos, dice el mediador de un nuevo pacto. Ese pacto, la escritura de los Hebreos trata de mencionar que es mucho mejor, ¿ok? Y da las razones por las cuales es mucho mejor. Aquí, hermanos, se junta lo que venimos hablando del sacerdocio, del sumo sacerdocio. Nuestro Señor Jesucristo es superior o su sacerdocio es superior al del sacerdocio levítico. En estos casos, hermanos, en este caso vamos a analizar cómo es que el pacto de nuestro Señor Jesucristo es mucho mejor al pacto del Antiguo Testamento, hablando de la ley, ¿ok? Hablando de la ley, de los mandamientos del Antiguo Testamento y los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 1 ya lo habíamos leído, hermanos, lo quiero repetir y algunos otros versículos. El versículo 1 del capítulo 8 dice lo siguiente: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hay algo muy importante aquí, hermanos. El sumo sacerdote tenía que estar ofreciendo sacrificios una vez por año, ¿ok? Una vez por año. Este sumo sacerdote entraba una vez por año para ofrecer sacrificios. ¿Por qué? Porque pues, el pecado estaba allí. En el caso de nuestro Señor Jesucristo no está entrando una vez cada cierto tiempo al cielo para interceder por nosotros, sino que dice la Escritura que Él entró y está sentado a la diestra ¿de quién?
la diestra de la majestad, dice, del trono de la majestad de los cielos, hablando de nuestro Padre Celestial. Allí está nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la expiación aún no ha. ¿Qué? Exacto. Antes el rito era, se ofrecía, se entregaba la sangre y el sumo sacerdote tenía que salir y al siguiente año volver a presentarse. Ahorita nuestro Señor Jesucristo aún sigue delante de Dios intercediendo por nosotros, mostrando ese sacrificio. No ha salido. ¿Cuándo saldrá, hermanos? Cuando venga por segunda vez por nosotros, ¿verdad? Por su iglesia. Y ahí ya no va a haber más expiación por los pecados. Pero hasta ahorita, nuestro Señor Jesucristo está en el lugar santísimo, intercediendo por su propia sangre delante de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta de lo grandioso del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? O sea, hasta ahorita, hermanos. ¿Qué pasa con esto, hermanos? Muchos de nosotros hemos fallado delante de Dios, se ha fallado por error delante de nuestro Padre Celestial, y nuestro Señor Jesucristo sigue, ¿qué? Limpiando nuestros pecados, hermanos. Es lo que dice primera carta de Juan, capítulo 1 y el capítulo 2, ¿sí? Es lo que dice esta carta. O sea, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. ¿Qué quiere decir esto? Como dijo el apóstol Pablo allá en Romanos, ¿qué pues? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No se está diciendo esto, ¿ok? No se está diciendo esto, pero nuestro Señor Jesucristo, si nosotros tenemos errores, si nosotros hemos caído en alguna falta, nos arrepentimos de corazón, no volvemos al pecado, no volvemos al error, nos arrepentimos de corazón, nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros, lo que dice la primera carta de Juan. ¿Por qué? Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. ¿Por qué razón? Porque todavía está allá en el lugar santísimo, ¿ok? Está presentando todavía su sangre. Ahora, no sé si se acuerdan ustedes la visión de Juan en el Apocalipsis. Ya la han visto, incluso yo me acuerdo que recién llegué, el hermano Correo estaba hablando un poco acerca del Apocalipsis. No sé si recuerdan que delante del trono Juan ve a un cordero como inmolado, ¿sí? ¿Saben lo que estaba viendo Juan? Estaba viendo esta imagen que vemos aquí en Hebreos capítulo 8. Estaba viendo a Jesucristo con su sacrificio, un cordero como inmolado, como degollándonos, ¿sí? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo con su propia sangre, todavía ante el trono de Dios, intercediendo por nosotros. Era lo que Juan estaba viendo. Esa es la visión que él tuvo en Apocalipsis. Cuando él mira, o se abren las puertas del cielo y él ve todas las cosas que están allá, él ve a 24 ancianos, ve el trono, 4 seres vivientes, y al lado del trono dice que estaba como un cordero, como inmolado, haciendo referencia a lo que vemos nosotros aquí. Ahora, este es el nuevo pacto. Esto es lo mejor del nuevo pacto, que nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, se ha hecho fiador de este mejor pacto. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto, ¿sí?, era imperfecto, tanto que se tuvo que hacer continuamente un sacrificio. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, no. En el caso de nuestro Señor Jesucristo se ofreció una sola vez y para siempre. Y todavía está delante del trono de nuestro Dios. ¿Ok? Versículo 2. Ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Como sumo sacerdote, él sigue trabajando y ministrando el tabernáculo celestial. ¿Ok? Él sigue ministrando ese tabernáculo. ¿Sí? ¿Cuál es ese tabernáculo celestial? Pues lo que une a Dios con el hombre, la iglesia, y pues lo que tenemos allá en el cielo. En algún momento, pues ya no tendremos o ya no estaremos en ese lugar, sino que vamos a entrar directamente a aquel lugar, todos delante de nuestro Dios, aquel lugar santísimo. Dice la Escritura que bajará, también parte de la visión de Apocalipsis, bajará el tabernáculo de reunión, dice, y Dios habitará con ellos. ¿Sí? Es lo que Juan había visto cuando desciende la nueva Jerusalén. No literalmente que el cielo va a bajar a la tierra, sino que nosotros estaremos delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Ok? Ahora, todo sacerdote, el versículo 3, era constituido para presentar ofrendas y sacrificios, ¿sí? Por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer, lo que venimos diciendo, ¿sí? Lo que venimos diciendo. Así que si tú estuvieses sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote,
habiendo un sacerdotes que presentan ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a dirigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está explicando eso? Ok, nuestro Señor Jesucristo sigue administrando. No lo hace en la tierra, lo está haciendo en el cielo. Ok, lo está haciendo en el cielo. Ahorita, bueno, en ese tiempo había sacerdocio levítico, tenían sacerdocio levítico los judíos, pero desde que nuestro Señor Jesucristo empieza un nuevo pacto, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo nos toma a cada uno de nosotros como sacerdotes de este ministerio, hermano, de este tabernáculo. Nosotros como sacerdotes también trabajamos para el servicio de nuestro Dios, ¿sí? También trabajamos para ayudar con el propósito de nuestro Señor Jesucristo, pero Él todavía, hermanos, está delante de nuestro Dios. Él todavía está presentando su sacrificio, ¿okay? Todavía no se ha acabado esta fiesta, ¿sí? La fiesta del Antiguo Testamento, la fiesta de expiación, la fiesta de nosotros de expiación aún no ha terminado. Por eso la Escritura claramente menciona eso de hoy es el día de salvación. ¿Sí lo ha leído? Cuando dice la Escritura, hoy es el día, ¿sí? Hoy es el día, ¿por qué? Porque hasta ahorita lo que te da a entender esta frase es que en este momento, ¿sí? Mañana no sabemos, mañana no comprendemos, pero todavía ahorita hay oportunidad porque nuestro Señor Jesucristo sigue expiando los pecados del mundo. ¿Ok? Ahora, los versículos que ya habíamos leído, versículo 6, dice la palabra de nuestro Dios. Antes de eso, versículo 5, la frase que terminaba, cuando Moisés se le encarga que haga el tabernáculo, que tiene que construir el tabernáculo de reunión, a Moisés se le muestra un modelo, ¿sí? A Moisés se le muestra un modelo. El modelo que Dios le muestra es el modelo que nosotros tenemos ahorita. Es la iglesia, es el tabernáculo celestial, ¿ok? El tabernáculo celestial. Lo que nosotros vamos a concluir, que vamos a terminar de ver cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Pero es el modelo, hermanos, que se le está enseñando a Moisés. Por eso es importante que comprendamos esto, hermanos, lo que mencionábamos al principio, de que todo este plan de nuestro Dios, ¿sí? El tabernáculo celestial, el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, lo era el todo, y la ley solamente era una parte dentro de ese todo. O sea, Moisés estaba viendo el tabernáculo o el modelo que se le mostró en el monte, pero en sí estaba viendo el tabernáculo celestial. Por eso cuando se hace el tabernáculo, que más adelante lo vamos a ver en el capítulo 9, ya llegando a esto, vamos a ver algunos puntos de cómo estaba constituido el tabernáculo terrenal, y esperamos no tardarnos mucho y ver algunos puntos de lo que nosotros podemos ver que viene a ser ya el antitipo de ese tabernáculo terrenal. Lo que nosotros vemos en cuanto al altar del sacrificio, lo que vemos en cuanto al lavacro, lo que vemos en cuanto a los velos, lo que vemos en cuanto a cada uno de los utensilios que había en él. Sí es importante que lo analicemos, y lo vamos a ver no tan lento, pero tampoco tan rápido, porque de esta manera vamos a ir comprendiendo un poco el gran plan que tenía nuestro Dios desde el principio, y esas promesas que nosotros encontramos en nuestro Señor Jesucristo, esas bendiciones que tenemos nosotros en nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo veíamos desde el Antiguo Testamento con el tabernáculo de reunión. Ahora, el versículo 6 que decíamos, hermanos, dice el versículo: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, ¿sí? Está diciendo que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo es mucho mejor que el que se hacía en el Antiguo Testamento, el que hacían los sacerdotes levíticos. Dice: tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Este versículo es lo mismo que nosotros habíamos leído en el capítulo 7. ¿Okay? Cristo es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Por qué es un mejor pacto? El mismo versículo 6 nos dice: porque está establecido sobre mejores promesas, ¿sí? Por eso es mejor el pacto de nuestro Señor Jesucristo.
El pacto de nuestro Señor Jesucristo y su enseñanza, sus mandamientos, están basados en mejores promesas que las que el pueblo tenía. Dice el versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, lo que encontramos en el capítulo 7, versículo 18, dice, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. No se hubiera procurado lugar para el segundo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿sí? Tenía este nuevo pacto, el segundo pacto, por mencionarlo como lo menciona el escritor de los Hebreos, tenía este segundo pacto y se establece sobre mejores promesas, simple y sencillamente porque el antiguo no tenía promesas para el hombre en su relación para con Dios. ¿A qué nos vamos con eso, hermanos? Mire, el Antiguo Testamento usted puede encontrar tanto los sacrificios, sus enseñanzas, todo lo que veíamos en el Antiguo Pacto, y toda la ley se basaba en el pecado, ¿okay? Toda la ley se basaba en el pecado, ¿sí? Todos los mandamientos, todas las ordenanzas, todas las enseñanzas se basaban en el pecado. Por eso se introduce la ley, al final de cuentas. Gálatas en el capítulo 3 lo menciona. ¿Por qué? Porque había mucha maldad en la humanidad, había mucho pecado en la tierra. Se introduce la ley, ¿para qué? Para eso, ¿no? En el caso del nuevo pacto, todo se basa en la justificación y en las promesas de nuestro Señor Jesucristo, ¿okay? Todo se basa en esto. Como el primer pacto no podía perfeccionar, no podía justificar, no podía perdonar, no podía lavar de pecado, no podía ayudarte a tener una relación con Dios, pues entonces, hermanos, se necesitaba algo que sí pudiera hacerse. A final de cuentas, lo que Dios quería es que el hombre tuviera esa relación con Él, como lo era desde el principio, como se tuvo en el principio, y ese era el plan de nuestro Padre Celestial, tener una relación con el hombre. Pero en Isaías capítulo 59, versículo 2, encontramos que era tanto el pecado en la humanidad que se había hecho una barrera entre nosotros y nuestro Dios. Era necesaria quitar esa barrera. Esa barrera era el pecado, esa barrera era la inmundicia. ¿Cómo se podía quitar? ¿Por medio de un animal sacrificado? ¿Por medio de quién? Por medio del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 14, nos dice claramente que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, y luego dice el mismo versículo, derribando la pared intermedia, ¿sí? Derribando la pared intermedia de separación. Eso que dice Isaías capítulo 59, versículo 2, y que encontramos aquí en Hebreos capítulo 7 y capítulo 8, que nos dividía de Dios y que no nos permitía tener esa relación, porque la ley no justificaba, porque la ley no salvaba, porque la ley no te daba esa relación con Dios, necesitaba ser quitada. ¿Cómo? Con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no pudiera haber un pacto, ¿sí? En retroceso. ¿Qué quiero decirle con eso, hermanos? No podía haber un pacto que fuera peor que el primero. Tenía que ser mucho mejor, ¿sí? Y esto es mucho mejor, que por medio de nuestro Señor Jesucristo se ha tumbado esta barrera de separación. ¿Por qué? Porque por sus promesas, ¿sí? Que eso es lo que está basado este pacto, la promesa de tener entrada al cielo, de ser justificados, del perdón de pecados, del don del Espíritu Santo, de estar en la presencia de nuestro Dios. Estas promesas, hermanos, realmente pudieran a nosotros acercarnos a nuestro Padre Celestial por medio de su justificación, por medio de su sangre y de su lavamiento de pecados, hermanos. Por eso el capítulo 7 también menciona en cuanto a esto, que se entregó con su propia sangre una vez y para siempre. De aquí en adelante, hermanos, del capítulo 9 en adelante va a hablar acerca de esa importancia del sacrificio del tabernáculo, primeramente, y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cómo celebra esa expiación por nosotros. Concluyendo el capítulo 8, del versículo 8 en adelante, nos habla acerca de la promesa o el nuevo pacto. Esto, hermanos, este es un pasaje que nosotros ya
entendemos, no nos conocemos. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 8. Porque reprendiéndolos dice: he aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Hay muchas personas, hermanos, que cuando escuchan esto, ellos no piensan que el Antiguo Testamento fue quitado, sino que cuando dice que habrá un nuevo pacto, solamente, como dice el versículo 10, será que nuestro Dios va a poner sus leyes, el mismo antiguo pacto, las mismas leyes, los mismos mandamientos, pero ahora las escribirá en el corazón de las personas. Esto es algo lógico, hermanos, porque al mencionar nuevo, simple y sencillamente, ya se está dando por viejo el primero. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que es otro diferente al que ya estaba. ¿Sí? Aquí viene el día, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ahí está el pacto. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. En estos versículos, hermanos, que habla acerca del nuevo pacto que nuestro Señor Jesucristo haría con nosotros, o que haría con el pueblo de Israel, comprendemos lo que dice Isaías. Hermanos, Isaías capítulo 2, ya lo habíamos leído cuando hablábamos en la introducción acerca del libro de los Hebreos, la carta de los Hebreos. En Isaías capítulo 2 dice que de Sion saldrá la ley de Jerusalén, la palabra de verdad. Ese es el pacto, hermanos, ¿sí? Por eso dice establecer un nuevo pacto con Israel y en la casa de Judá. ¿Por qué? Porque de ahí mismo salió la ley de nuestro Señor Jesucristo. Y literalmente está hablando de un segundo pacto. ¿Por qué? Porque el primer pacto, ¿dónde fue establecido, hermanos? Ahí lo dice el versículo. Frente al monte Sinaí. Frente al monte Sinaí, dice el versículo, cuando sacó al pueblo de Egipto. Sí, es lo que dice el versículo literalmente. En el monte Sinaí es establecido el primer pacto, pero cuando Isaías habla, ¿sí? Dice Isaías que el pacto de nuestro Dios saldrá de Sion y de Jerusalén, ¿sí? Y según estos pasajes, en Hebreos, en el capítulo 8, nos dice que se establecerá con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que se hizo en el monte Sinaí, sino que es uno diferente que saldrá de ¿dónde? Ya nos dijo Isaías, de Jerusalén. Si usted se puede analizar y se pone a hacer un estudio en cuanto a esto, entendemos y comprendemos que el nuevo pacto se establece cuando nuestro Señor Jesucristo viene a esta tierra, enseña su palabra, habla acerca de la vida del reino, muere por cada uno de nosotros, hace este sacrificio de expiación, asciende al cielo, se presenta delante de nuestro Dios, empieza la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, se predica el primer sermón y de allí en Jerusalén inicia el pacto de nuestro Dios. ¿Okay? El nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Dice que el nuevo pacto será escrito en mentes y corazones. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? No va a ser escrito en tablas de ley, o sea, no va a ser escrito en tablas de piedra, ¿sí? No va a ser escrito en ninguna otra parte. Nuestro Señor Jesucristo estará en nuestro corazón, sus mandamientos estarán en nuestro corazón, ¿sí? Hay algo muy importante que menciona aquí. No habrá necesidad de ninguno enseñar a nadie, dice, porque todos me van a conocer, ¿sí? Hermanos, la palabra en Romanos capítulo 1 dice claramente, de hecho el domingo lo mencionamos, la carta de Romanos capítulo 1, que las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo se ha predicado en todas
las partes de la tierra, ¿sí? Hay muchas personas y muchos pueblos que por sus leyes, por sus creencias, pues no aceptan a nuestro Señor Jesucristo. Pero hasta ahorita, hermanos, las personas con las que usted pueda conocer, que usted pueda platicar, conocen quién es nuestro Señor Jesucristo. Es cierto, hermanos, que cada uno de nosotros debemos de dar a conocer el verdadero mandamiento o el verdadero pacto que nuestro Señor Jesucristo hizo con el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo conoce de Jesús, y cualquier persona que usted hable de Él, conoce de Jesús y sabe de Jesús, ¿o no, hermanos? Todo el mundo sabe quién es Jesús, ¿sí o no? O sea, se está cumpliendo lo que se ha dicho en el pacto. La única diferencia, hermanos, es que a veces ese pacto, ¿sí?, nosotros lo invalidamos porque no lo tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Y ese es el pacto que Jesús, o que Dios estableció con el pueblo, con la iglesia, incluso con nosotros, ¿sí? Que los mandamientos de nuestro Dios deben estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, todo nuestro ser debe de estar enfocado a darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo por ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Cuando nosotros hacemos eso y vivimos de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, entonces, hermanos, no hay, llega un punto en que las mismas personas, ¿sí?, van a comprender el pacto. Déjenme se lo explico con versículos de la palabra de nuestro Dios para que me entiendan mejor. ¿Se acuerdan de la iglesia de Tesalónica? Primera de Tesalonicenses. Lea usted el capítulo 1 y lea todo el capítulo 1, hermanos. Un capítulo excelente. Dice la Escritura, el apóstol Pablo, hablando de los hermanos, que llega un punto en que los hermanos en Tesalónica vivían perfectamente los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, la fe, la esperanza y el amor, estaban enfocados completamente al trabajo del Señor, que llega un momento en el que dice el apóstol, ya no tenemos necesidad de hablar nada, sino que la misma gente cuenta cómo ustedes se convirtieron al Dios verdadero y dejaron los ídolos para seguir la verdad. Es lo que dice Pablo a Tesalonicenses. ¿Por qué? Bueno, porque la misma vida del hombre, ¿sí?, la misma vida del hombre, el mismo ejemplo que ellos daban en cómo vivían, en cómo actuaban, en cómo eran, ¿sí?, cómo se presentaban delante de las personas, las mismas personas se daban cuenta cómo es que Jesucristo, cómo es que nuestro Dios los había cambiado completamente, cómo es que se estaba cumpliendo ese pacto de nuestro Dios en ellos. Y cuando llegaban los apóstoles y querían predicar, pues ya estaba el testimonio de Tesalónica. Ustedes son los que ya estaba el testimonio. Ya los hermanos conocían la iglesia, ya los hermanos conocían de Jesucristo, ya los hermanos conocían el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque las personas estaban dando a conocer con ese ejemplo, cosa que no estaba sucediendo aquí en Hebreos. ¿Por qué? Porque los judaizantes, hermanos, estaban pisoteando esto, estaban pisoteando el nuevo pacto que nuestro Dios había hecho, ¿sí? Y se estaban regresando al antiguo, al viejo, aunque ya existía algo nuevo en el que nuestro Señor Jesucristo quería cambiarnos desde adentro, ¿sí?, desde el corazón, desde la mente, y no solamente que estuviera en tablas y que uno pues hiciera lo que quisiera como en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Los fariseos, sí, hacían muchas cosas muy buenas y decían cosas muy buenas, pero sus obras no eran correctas delante de Dios, sus obras eran malas. ¿Okay? Entonces el pacto iba a ser diferente. La diferencia iba a estar en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Allí es donde se iba a sembrar o se iba a pactar este Nuevo Testamento, estas nuevas promesas en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, hermanos? ¿Algo que quieran decir? ¿No? Ok. El versículo 12, al finalizar, da la clave, nuestro Dios, en cuanto a este pacto. Da la clave y el punto principal que se viene hablando desde capítulos anteriores en cuanto al pecado. Por eso muchos hermanos dejaban de reunirse en ese momento porque decían, no, pues mejor me voy a la antigua ley, porque aquí nada más, pues Cristo se ofreció hace 30, 40 años y pues ya pasó mucho tiempo y pues yo todavía caí en alguna otra falta. Yo necesito que se me siga justificando. ¿Qué tengo que hacer?
pues mejor voy y me presento ante el sacerdote para que se haga sacrificio por mi pecado. Y en el versículo 12, hermanos, cuando establece el nuevo pacto, en el versículo 12 menciona lo siguiente: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Por qué sucede esto, hermanos? Esa es la ventaja que tenemos en el nuevo pacto. Ahora, no estamos diciendo, hermano, peque para que Dios no se acuerde de sus pecados. No estamos diciendo esto. Comprende lo que vamos a decir, hermano, porque luego decimos, es que mi hermano dio permiso de que yo hiciera lo que estoy haciendo. ¿Sí? No es eso. ¿Sí? Vamos a comprenderlo. ¿Por qué dice el versículo, nunca me acordaré de sus pecados? Por lo que ya vimos en el principio del capítulo. ¿Ok? Por lo que ya analizamos en el principio del capítulo. Que Cristo todavía está delante de Dios, justificándonos por nuestros pecados. Pero si nosotros abundamos en pecado, hermanos, y seguimos practicando el pecado, pues entonces no hay intercesión de nuestros pecados. No puede haberla. ¿Por qué? Porque el pacto de nuestro Señor Jesucristo es que mi ley esté en tu corazón y en tu mente. Si la ley de nuestro Dios no está en nuestro corazón y no está en nuestra mente, no puede haber justificación. Es un pacto. Hay dos pactos, sí sabemos esto, ¿verdad? En un pacto siempre va a haber dos pactos. Nuestro Señor Jesucristo dice, ok, yo te doy justificación, yo te perdono todos los pecados. Dios nunca se acordará de tus pecados. Pero ¿cuál es tu parte? Obediencia. ¿Cuál es su parte? Que todavía la ley de nuestro Dios siga habitando en ti. Pero si vivimos en el pecado, ¿estará la ley de Dios en nosotros? ¿Los mandamientos de Dios en nosotros? Si seguimos practicando el pecado, ¿se muestra que Dios está con nosotros, hermanos? Pues no. Entonces ese pacto está invalidado ¿en quién? En mi persona. Pero Dios sigue, nuestro Señor Jesucristo sigue intercediendo por los pecados. O sea, el problema no es la promesa, el problema no es Jesús, el problema no es el sumo sacerdote. Allí el problema, ¿quién sería? Nosotros, hermanos. Porque nosotros mismos estamos invalidando el pecado, la ley de nuestro Dios por nuestro pecado. ¿Sí queda claro este punto? Pero ¿qué sucede si yo sigo teniendo la ley de Dios en mi corazón? ¿Qué sucede si yo sigo teniendo la ley en mi corazón? Voy a aborrecer el pecado. Y si cae, hermanos, porque digamos, hermanos, soy humano y caí, pero no voy a volver a caer en ese pecado, nos arrepentimos de corazón y no caemos en esa falta, como lo encontramos en el Antiguo Testamento. Tenemos muchos ejemplos de hombres así. El ejemplo más grande de David, ¿sí? Un hombre que era de acuerdo al corazón de Jehová, y él cayó en muchas ofensas, pero nunca cayó en el mismo pecado. ¿Se dieron cuenta de eso? Se cayó muchas veces en pecado. Y cuando él entendía que había pecado delante de Dios, ¿qué hacía David, hermanos? Su arrepentimiento era sincero y no quería perder esa relación con Dios. A tal vez que cuando encontramos el pecado con Betsabé, tenemos el capítulo 51 tan hermoso de Salmos, que es un capítulo, hermanos, que cada vez que usted falla, léalo. Léalo. ¿Por qué? Porque David ahí muestra esa necesidad que él tiene de Dios y cómo es que Dios no quiere que Dios se separe de él. No quiere. Y se humilla, se entristece por el pecado, odia lo que él ha hecho, ¿sí? Y se reconcilia con nuestro Dios. Entonces, cada vez que nosotros estamos fallando y nosotros empezamos a odiar el pecado, empezamos a aborrecer el pecado, empezamos a alejarnos poco a poco de esto, a eso, hermano, se le conoce como perfección, ¿sí? Vamos adelante a la perfección, vamos perfeccionando, vamos madurando en el cristianismo. Vamos nosotros creciendo, cosa que no estaba sucediendo aquí. Por eso tenemos lo del capítulo 5, de que, oye, teniendo tantos años, ¿no comprendes que debes dejar a un lado esto y seguir avanzando en la perfección? Seguir avanzando para no caer en estos errores, para no caer en el pecado. ¿Sí? Entonces eso es lo que nosotros debemos de hacer. Entonces cuando nosotros estamos cumpliendo con esto, hermanos, ¿sí? La sangre de Cristo está limpiándonos constantemente de todo pecado, pero la ley de Dios tiene que habitar en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Ok? ¿Están dormidos, hermanos? ¿Bien dormidos todos, verdad? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Todo bien, hermano? ¿Quedó entendido? ¿Sí? ¿Alguna duda, hermanos, hasta aquí? ¿Pregunta o comentario?
¿Algo que quieran decir? Mi voz como que les cansa, ¿verdad? ¿Hermano? Desarrollo. No, hermano, Antonio. Estamos meditando. Yo creo que el nuevo pacto es de una manera como renovador en nuestras vidas, nos va, o sea, es algo que está actuando siempre dentro de nosotros y nos va llevando a esa perfección que menciona más adelante, y es algo que es necesario para nuestra salvación, o sea, por eso es un mejor pacto, porque está establecido sobre nuevas promesas, y dentro de todo eso, poner las leyes en nuestra mente es por el fin de irnos purificando, irnos ser mejores delante de Dios. Así es. Sí, de hecho, eso es algo muy importante en el nuevo pacto, que como bien decía, nos está renovando. De hecho, por eso la Escritura habla mucho de la renovación en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. En el Antiguo Testamento, hermano, sucedía que era imperfecto. ¿Por qué? Porque nunca podía haber una perfección. ¿En qué sentido? El hombre pecaba y tenía que ofrecer otro sacrificio y empezaba todo de nuevo. Era una rutina que se hacía durante toda la vida en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo todavía ese sacrificio hasta nuestros días. Hermanos, ¿cuánto ha pasado que nuestro Señor Jesucristo murió? Si lo medimos en años. Casi 2000 años. Y casi 2000 años tiene nuestro Señor Jesucristo limpiándonos de todo pecado de la humanidad. Note lo grandioso de este nuevo pacto, ¿no? Sí, en este pacto tenemos que hasta este momento sigue nuestro Dios celebrando en el cielo, celebrando en el sumo, en el lugar santísimo, celebrando la fiesta de expiación. O sea, no se ha invalidado en nada el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos ayuda a que nosotros vayamos mejorando día con día, perfeccionándonos, renovándonos, continuándonos para seguir adelante hacia la perfección y la santidad. ¿Okay? Voy a tratar de cambiar mi voz, hermanos, porque ya como que de repente volteé y están todos ahí dormidos, ¿no? Voy a tratar de cambiar mi voz. Dice el hermano, ¿están meditando? Excelente, ¿no? Decía un hermano así una vez, estaba el hermano predicando. Estaba un hermano predicando y un hermano, pues nada más estaba diciendo que sí a todo, tenía los ojos cerrados. Estaba el hermano así. Entonces el hermano le hace una pregunta, oye hermano, y le pregunta algo. Y el hermano pues se asusta, y el hermano, ¿me puede repetir la pregunta? Y le dice el hermano de frente, ¿está dormido, hermano, verdad? No, hermano, es que estoy meditando. Por eso tengo los ojos cerrados. No voy a meditar mucho, hermanos, para que no se caigan ahí de la banca. Pero bueno, nos esperamos de verdad que se haya entendido esto, sobre todo que comprendamos por qué el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es mucho mejor, en el sentido de que aún continúa celebrándose esta fiesta de expiación. ¿Okay? Todavía se está haciendo el trabajo de sumo sacerdote. Aquellos eran una vez cada año, ¿sí? Durante muchos años estuvieron una vez cada año. Ahora con nuestro Señor Jesucristo ha sido una vez y para siempre. Aún todavía se está celebrando esta fiesta de expiación. Aún todavía Cristo nos está justificando de nuestros pecados. Y pues a los que quieran venir a sus pies todavía, los sigue justificando. ¿No hay dudas y preguntas, hermanos? No, pues no vino el hermano Horacio para echarle la culpa y decirle que le preguntaran a él. Pero bueno, cualquier duda o comentario, hermanos, me lo dicen, me lo comentan y pues platicamos acerca del tema. Dios les bendiga grandemente. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy?